Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina, gusto en saludarles. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Cándido Ramírez, abogado constitucional. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gregorio, por la invitación al programa. ¿Cómo observa usted la reforma a la ley del TCJ? Yo creo que ese es un punto de partida porque la ciudadanía va a conocer lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, va a conocer lo que significa el Poder Judicial en Venezuela, y esto es muy importante porque es una expectativa ante los nuevos cambios de la sociedad venezolana, al cambio político que está ocurriendo en Venezuela. Y bueno, la Asamblea Nacional en sus funciones como que recae el principio político democrático, soberanía popular, ha decidido, bueno, reformar la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y es interesante porque vienen unos cambios profundos de la más alta magistratura para cambiar, reestructurar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, y los magistrados que van a ser elegidos tienen que estar a la altura de la justicia en Venezuela, que defienda los intereses, sobre todo los intereses del pueblo. Porque la justicia en Venezuela forma parte también de la colectividad, forma parte del pueblo venezolano y del Estado. Los tres en conjunto forman parte de una justicia en Venezuela. Entonces, esta reforma del Tribunal Supremo de Justicia genera gran expectativa para el pueblo venezolano para estar más de cerca a una justicia y cambio dentro de lo que es nuestro sistema de justicia venezolano. ¿Qué tiene que ser prioritario para que la gente pueda estar más cerca del sistema de justicia? De alguna u otra parte, el juez está más dado, el fiscal está más dado, el órgano policial está más dado a defender los derechos como lo establece la Constitución venezolana. En este caso, el Estatuto de la Corte Penal Internacional pues, ha establecido unos parámetros en defensa de los derechos de los ciudadanos, y en esto Venezuela ha ratificado los convenios de los derechos humanos, ratificados en el artículo 23 de nuestra Constitución, y a medida que el pueblo está más de cerca a la justicia, pues se le defienden sus derechos. Ahora, se ha hablado de la reducción de la cantidad de magistrados a 20. ¿Considera usted que esta reducción es la justa, la correcta para el Tribunal Supremo de Justicia? Más que un tema justo, es un tema de la legalidad. La Asamblea Nacional, como órgano legislador, quiso reformar la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia atendiendo unas expectativas de la reforma de la Comisión Judicial que se estableció por el Ejecutivo Nacional, donde conformaron varios poderes para llevar la justicia. Y la reducción, porque la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establecía un número de 32 magistrados, redujo a 20 magistrados. El número de magistrados no incide en impartir la justicia. Por ejemplo, en el caso de España se reduce el número de magistrados, en el caso de Colombia se reduce el número de magistrados. Entonces, la reducción del número de magistrados no es un indicador que sea antijurídico, que no sea antijurídico, sino que es cómo llevar la justicia, cómo llevar la defensa de los derechos a nuestro pueblo. Entonces, el alto magistrado, el juez, tiene que atender a los derechos del colectivo, y más allá de un tema que no es un tema político, porque fíjate algo, como decía un gran jurista colombiano, los políticos se pueden enloquecer todo, pero el funcionario judicial, el juez, el magistrado no, porque es el alma de la sociedad, representa la voz, la justicia tiene una voz, la justicia es el alma. Entonces, la Asamblea Nacional pues, ha hecho un trabajo para aclarecer la justicia, para dar la credibilidad internacional, y sobre todo nuestra Constitución ha establecido, es progresista en los derechos fundamentales, en los derechos humanos. Entonces esto es positivo. A ver, hay 500 postulados. Ya comenzaron las entrevistas por parte del Comité de Postulaciones. Por supuesto, en la Asamblea Nacional el Comité de Postulaciones tendrá sus criterios sobre cuáles son los indicados para poder ocupar la máxima magistratura judicial del país. Pero desde su punto de vista, ¿qué perfil debe cumplir un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia? La misma palabra lo dice, el magistrado, la más alta magistratura, que recae el interés de la nación,
que recae el principio fundamental, más allá de la justicia como un tema axiológico, como un tema de dar a cada quien lo que le corresponde, es el equilibrio de la sociedad. La Asamblea Nacional tiene la responsabilidad histórica en estos tiempos actuales de elegir los mejores magistrados, que tiendan a valores humanos, que tiendan a valores superiores. Y bueno, yo creo que ahí tenemos nosotros personas que se postularon que tienen todas las credenciales intelectual, del punto de vista probo, del punto de vista humano, del punto de vista interno, que va a atender a un valor fundamental como es la justicia, porque se va a reformar un poder, el Estado tiene 4 poderes y un poder fundamental que es como la estructura del Estado, es decir, la mesa, una de las patas que sostiene la mesa, que va a dar estabilidad y credibilidad jurídica en pro de defensa de los derechos humanos y los derechos fundamentales y los derechos del pueblo en común, porque nuestra vecina, la persona que vive en cualquier estado, en cualquier rincón de Venezuela, desconoce que hay un poder judicial, que hay unas garantías procesales en dado caso de una detención. El ciudadano no tiene que tener miedo de ir a un tribunal, no tiene que tener miedo de ir a una fiscalía, por el contrario, porque ahí está entrando a la Casa de la Justicia y la Casa de la Justicia pues se va a esclarecer. Si no tiene ningún tipo de inconveniente, no oculta. Entonces nosotros tenemos que confiar en un poder judicial, porque ahí defiende nuestros derechos y tenemos garantías. ¿Por qué se habrá una verdadera reforma judicial ahora? Bueno, si bien es cierto, que hace 6 meses se llevó a cabo la reforma de la justicia por todo este tema, por el retardo procesal y sobre todo, bueno, el Estatuto de Roma, que ha despertado que Venezuela tenga un cambio, que Venezuela defienda los derechos humanos y sobre todo que haya un Estado de Derecho. Y el Estado tiene la obligación de la protección jurídica al ciudadano. Hubo una prórroga en las postulaciones. Terminaban un martes, terminaron llevándose hasta un viernes. ¿Cómo darle la lectura? ¿Qué lectura darle a esta prórroga de la postulación? Más allá de una lectura, es un tema de dar oportunidad a cualquier otro que se quería postular a magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia para que se pudiese inscribir y tuviese la participación. Entonces, más allá de eso, pues dar una oportunidad a aquel que de alguna u otra manera no ha podido asistir porque está en el interior del país. Y bueno, yo creo que eso no tiene ningún tipo de inconveniente. ¿Qué garantías, viendo precisamente, estamos dando un panorama muy completo a lo que es esta reforma judicial, qué garantías de justicia habrá ahora para las víctimas de los delitos contra los derechos humanos? Todas las garantías. Así lo ha establecido la Constitución en la última reforma de la Ley de Garantías de Protección a la Víctima por la visita de la alta comisionada, la doctora Michelle Bachelet, de los derechos humanos, por la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional. Entonces, el Estado tiene la finalidad, tiene el deber, y en esto recae sobre el Poder Judicial las garantías de los derechos humanos a los ciudadanos. Entonces, esto va a ser un cambio positivo que se va a adecuar a los nuevos tiempos de una Venezuela que quiere respetar a los derechos humanos, una Venezuela que quiere consagrar los derechos fundamentales y sobre todo no estar aislado de un sistema de justicia, porque la justicia es el alma de la sociedad, es el equilibrio, es lo que pone límite a las arbitrariedades. ¿Cómo va a quedar el tema del hacinamiento en las cárceles por el retardo procesal a partir de todo esto? Vamos a ver tal vez que vayan resolviéndose casos y que vayan dinamizándose el sistema de justicia ¿en cuánto tiempo? Más allá del tema del retrato procesal, aquí la Asamblea Nacional, con la Comisión de la Reforma Judicial, estableció todas las audiencias a través de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, donde se estableció un límite que tiene en este caso el órgano de la acción penal como la Fiscalía, un lapso de 6 meses para presentar, digamos, la acusación. Entonces, el tema del retrato procesal ya se ha venido trabajando.
en pro de, bueno, de regular y de proteger los derechos de los ciudadanos. La independencia judicial es algo de lo que se ha venido hablando mucho. De hecho, hubo el reporte que no tiene que ver estrictamente con el tema judicial, pero el último reporte de la misión de observación electoral de la Unión Europea que vino en las elecciones del pasado noviembre hablaba de la necesidad de mayor independencia de poderes. ¿Qué va a garantizar? Es una pregunta que se hace muy recurrentemente, considerando que la conformación es 10 integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, son 10 integrantes de la sociedad civil, 11 diputados. ¿Cómo puede esta comisión garantizar la independencia judicial? Está dando un paso. El paso fundamental. Es un paso, pero no la labor completa. El punto de partida es que se está enmarcando la separación de poderes, que la Asamblea Nacional, en base a sus facultades, va a reformar el Tribunal Supremo de Justicia a través de la ley, que es la bisagra, es el elemento decantador. Entonces, se está dejando claro que se va a dar una separación de poderes. La Asamblea Nacional va a reformar el Tribunal Supremo de Justicia en un cambio estructural de la más alta magistratura. Entonces, es un cambio positivo, donde se va a establecer el principio de separación de poderes. Entonces, como bien lo decíamos hace rato, la Asamblea Nacional recae la mayor responsabilidad histórica para la elección de los mejores magistrados que brinden la seguridad jurídica al país, al pueblo y al Estado venezolano, que prevalezca el Estado de Derecho desde la formación de los jueces hasta la conformación de los tribunales en su diferente jurisdicción. Otro tema importante de la reforma es el tema del órgano sancionador del Tribunal Supremo de Justicia, a través del inspector o inspectora general del Tribunal Supremo de Justicia, que lo va a nombrar la Asamblea Nacional como un elemento de contraloría, como un elemento de supervisión para controlar las decisiones de los jueces. Todo acto de la administración pública está sujeto a control y todo acto del juez o la juez tiene que estar sujeto a control. En los últimos tiempos en Venezuela hemos visto varias detenciones y con la frase aquella, caiga quien caiga. Entonces, la justicia, no hay que temerle a la justicia la verdad, porque tarde o temprano te alcanzará. Entonces, el alma de la sociedad venezolana es el órgano judicial, y el órgano judicial tiene que estar al frente los probos, los que defienden los intereses de los nobles, sin distinción alguna. Entonces, pienso que el principio de separación de poderes está siendo consagrado para el respeto a los demás poderes y sobre todo el respeto a los derechos fundamentales. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a usted, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Cándido Ramírez, abogado constitucional, en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Fuerte abrazo. Entrevista matutina